Buenas tardes a todos y sobre todo gracias a nuestros ponentes y sobre todo a las doctoras Eva Polverino y Amparo Solé, que han venido de la península para visitar las instalaciones de la Fundación Respiralia, para conocer el programa de Educar en Salud y Fibrosis Quística y para estar aquí resolviendo dudas sobre el futuro de la fibrosis quística. Estamos en una nueva era. Hay muchas incógnitas, e incluso estoy convencido que para todos vosotros también, a nivel médico, estáis viendo cosas que antes no sabíais, así que todos estamos a la espera de qué nos depara nuestro futuro. Voy a empezar con una presentación, lo voy a hacer uno por uno, y voy a hacer la presentación y una pregunta para romper un poquito el hielo. Luego presentaré otra pregunta, cada una un poquito con el ámbito del que os conocemos, ¿no? Voy a empezar con la doctora Eva Polverino. Es una reputada especialista a nivel internacional en neumología. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad, en centros de prestigio de España e Italia. En concreto, es experta en bronquiectasias, fibrosis quística, neumonía, infección respiratoria, fisioterapia respiratoria e inmunodeficiencia, entre otros. A lo largo de su trayectoria profesional, ha combinado su labor asistencial con el desarrollo de una intensa actividad investigadora, entre otras en la Fundación Clínica para la Recerca Biomédica y en el Departamento de Patología Respiratoria del Instituto de Investigación Vall d'Hebron, donde estás actualmente. Además, es autora de más de 100 publicaciones científicas y ponente en múltiples conferencias y cursos de formación médica a nivel nacional e internacional. Como referente mundial en bronquiectasias, fue la autora principal de las primeras guías para su diagnóstico y tratamiento publicadas por la European Respiratory Society, es decir, a nivel europeo, además de ser codirectora del Registro Europeo de Bronquiectasias. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Pues vamos a hacer la primera pregunta. Eva, coincidimos en el Congreso Europeo de Respiratorio y me dijiste que, de forma figurada, pues ya sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad genética, la tienes hasta que te vas. Pero me dijiste, los pacientes con fibrosis quística que toman calcio van a pasar a ser pacientes con bronquiectasias y no de fibrosis quística. Cuéntame un poco cómo es esa visión. A ver, clásicamente siempre hemos hecho la diferencia entre lo que es fibrosis quística y bronquiectasias. Los pacientes con fibrosis quística tienen bronquiectasias. Entonces, ¿la diferencia cuál es? La causa. Entonces, la fibrosis quística es una patología genética que empieza a nacer y que antes era muy grave. Ahora vemos pacientes, digamos, de un espectro más amplio de gravedad, porque también vemos pacientes con mutaciones de presentación menos grave, y algunos tienen bronquiectasias. Todos los demás pacientes que tienen bronquiectasias por otras causas son los que sencillamente llamamos pacientes con bronquiectasias, ¿vale? Si pensamos que de aquí en adelante el problema del CPTR, la mutación, la función, la podemos corregir con los fármacos que tenemos hoy en día y los que vengan en el futuro, fármacos o tratamientos, en teoría, los pacientes que han desarrollado bronquiectasias pasan a tener bronquiectasias y dejan de tener el problema principal que ha generado esas bronquiectasias. ¿Qué quiere decir? Que al final se van a parecer mucho, en el sentido de tener, sí, un problema pulmonar crónico. Un problema pulmonar crónico que se caracteriza por esas dilataciones bronquiales, por el acúmulo de secreciones, por las infecciones, por una inflamación crónica. Entonces, si antes había mucha diferencia, el PQ era más grave, bronquiectasias potencialmente menos grave, en el futuro se van a parecer mucho más. Porque si somos capaces de corregir el CPTR, paramos la enfermedad, entonces queda el daño que está, que probablemente o casi seguramente son bronquiectasias, pero no haya esa evolución, esa progresión que antes había en la fibrosis. Es una buena noticia. Es una buena noticia. De hecho, luego nos servirá para ir un poco con la parte de Ketty, que ya hemos trabajado esta parte de cómo podemos intentar mimar al pulmón a través de la fisio, para ir a por estas lesiones que tiene. Bueno, yo he dicho que son dos enfermedades, no he dicho que la bronquiectasis sea algo sano. No. Que la enfermedad sigue existiendo, pero es diferente. Correcto. Ha quedado muy claro, creo. Pasamos con la doctora Amparo Solé.
que es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia en 1991. Desde 1987 trabaja como neumóloga en el Hospital Universitario La Fe. En el 96 entró a formar parte de la unidad de trasplante pulmonar y fibrosis quística de dicho hospital y desde 2003 dirige la unidad de adultos de fibrosis quística y es consultora de la unidad de trasplante pulmonar. Ha publicado multitud de artículos en el campo del trasplante pulmonar y la fibrosis quística, actuando como revisora de comunicaciones y publicaciones en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Asimismo, participa como revisora en el área de trasplante e infecciones de varias sociedades científicas internacionales. Es investigadora principal de varios proyectos, tanto públicos como privados. Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Fibrosis Quística, profesora de la Escuela Valenciana de Estudios Superiores y profesora de la Universidad Miguel... No, de la Universidad de Valencia. Equivocación de papel. De la Universidad de Valencia. Perdón. Vale. Bueno, además, por si fuera poco, ha desarrollado su labor asistencial e investigadora en las unidades de trasplante pulmonar del St. Vincent Hospital en Sydney, Australia, Toronto General Hospital en Ontario, Canadá, y en el Royal Brompton Hospital de Londres, Inglaterra. Casi nada. Pregunta para la doctora Amparo Soler. Amparo, el 30% de las personas con ECQ aproximadamente no trasplantadas no tienen acceso a los moduladores que tenemos hoy en día. ¿Qué hay para estas personas? ¿Qué se está investigando? Y si hay ensayos clínicos ya en marcha para estas personas. Vale, pues buenas tardes a todos en primer lugar y gracias por la invitación. No se han quedado las minoritarias, no se han quedado relegadas al olvido. Se está ya en marcha, ya estamos en una fase, digamos, ya de continuación para mutaciones con Captrio. Con Captrio para mutaciones que no son delta F508, que son mutaciones de aquellas que los americanos habían demostrado in vitro que había respuesta, pues ahora están en ensayo clínico, pero son solo 18, pero vamos, tenemos muchas de las prevalentes en nuestro país, hay medidas en el ensayo, o sea que tenemos el Captrio que va a venir cuando se hagan los resultados para este tipo de mutaciones que habían demostrado efectividad in vitro. Después empezamos ahora a final de año, estamos con todos los papeleos y ya se ha hecho la formación de investigadores y personal. Empezamos con el RNA mensajero, que es para mutaciones que no son susceptibles de moduladores y que va a ser pues, un gran avance porque no van a reconocer mutación, sino que va a ser para todos. Y después se están dando peleas los investigadores con el DNA, que está costando un poquito más, pero vamos. De momento esperanzados y por lo menos para algunas mutaciones en un plazo corto habrá algo. Genial. Pasamos con el doctor Joan Figuerola. Lleva dedicándose a la fibrosis quística desde la década de los 80, desde que conocemos la fibrosis quística prácticamente. Aquí en Baleares fue nuestro médico de referencia cuando teníamos a las personas con ECQ en su edad pediátrica, sigue siéndolo. Y lo bueno es que puso en contacto a los primeros padres que se acercaron a él preocupados ante el diagnóstico y propició de este modo la creación de la Asociación Balear de Fibrosis Quística, allá en el año 1989, hace 35 años ya. Desde entonces ha estado aquí para lo que se le ha necesitado. Entrevistas, dudas, cursos, se ha preocupado por aprender de una enfermedad entonces desconocida, ha asistido a cursos, congresos, se ha puesto en contacto con otros profesionales. Pero claro, antiguamente estamos hablando de que no se conocía absolutamente nada de la fibrosis quística. Ha estado implicado desde el primer momento con la enfermedad y ha ocupado varios cargos en la Sociedad Española de Fibrosis Quística. Desde 2010 es el jefe de servicio de pediatría del Hospital Son Espases y desde 2019 es profesor asociado de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de las Islas Baleares. Pero sobre todo ha sido y es nuestro referente en pediatría. Así que, Joan, muchísimas gracias por venir. Una pregunta. Entendemos que los avances médicos, antibióticos y nuevos moduladores están alargando la esperanza de vida de las personas con fibrosis quística. De hecho, ya hablamos no solo de enfermedad pediátrica, sino ya de adultos. Frente a los inicios que tú viviste con tanta intensidad, en los años 90, había niños que no llegaban a la edad adulta. Ahora todos o casi todos los menores llegan a la edad adulta, ¿no? ¿Cómo ves el futuro específicamente en pediatría con estos nuevos avances? Como lo veo en relación a la fibrosis quística, Sí. pues, hay una disminución importante de las cargas de trabajo de los pediatras, lo cual nos viene muy bien.
O sea, menos carga a nivel... Vale, vale. Sí, Un poquito más alto, dicen aquí. Ah, Por favor, un poquito. casi, claro, cuando uno lleva tantos años y ya está en la recta final, dice pues, como mi suegro, que era farmacéutico, me decía, a mí el ordenador me jubiló. Pues yo no sé si a mí el castrillo me va a jubilar, pero Está en camino, ¿no? me encantaría que me jubilara el castrillo. ¿Verdad? Si el castrillo que sea el siguiente, pero esta es un poco, la perspectiva es muy diferente. Siempre, desde los primeros años, pensábamos que algo iba a llegar. Hace 35 años era la terapia génica, que parecía que tenía que llegar en 2 o 3 años, y sin embargo no llegaba nunca, y de repente pues salieron los moduladores de la función de la FTR. Bueno, durante todo este tiempo pues, se ha descubierto el gen, la proteína, los tratamientos moduladores, potenciadores. O sea, es un cambio radical y para mí pues, es una gran felicidad. Y solo pues que me ha gustado que el castrillo hubiera tenido hace 35 años. Claro, y sobre todo que se ha aprobado para edades infantiles, que claro, hemos tardado incluso más todavía, ¿no? Sí, van rápido, por lo lentos que los pediatras nos llegan los fármacos, porque el gran problema de la pediatría es que habitualmente no tenemos fármacos. Si tú miras, yo qué sé, un antihistamínico que hace 1000 años que se lo toman los niños y los lactantes, y en el prospecto dice no se puede tomar en menores de 2 años, o en menores de 6, y todo esto siempre es así, o sea que los pediatras siempre hemos tenido que jugarnos un poco y decir pues se lo damos y ya veremos. Si me encierran, pues ya me encerrarán, pero ahora que la prisión está cerca de sus padres, siempre me va a acercar. Bueno, pasamos ahora con el doctor Palou, que es el neumólogo de adultos en el Hospital Son Espases, al cargo del colectivo de personas con fibrosis quística y con bronquiectasias desde la jubilación del doctor Togores. Casi nada. Para los que nos vean y no conozcan, el doctor Togores ha sido nuestro médico de adultos de referencia durante muchos años, una persona súper querida, pero también voy a decir que el doctor Palou ha cogido muy bien el relevo y es una persona súper querida entre nuestro colectivo. Es verdad que no tiene la experiencia de sus 3 profesionales que tiene al lado, pero es una persona que se ha involucrado con la fibrosis quística, que muchas veces le pedimos más de lo que debemos y él acepta el reto y sigue atendiéndonos. Alex. ¿Los cacharros? Sí. ¿O qué tienen? ¿Un nudo o no? Perdón, alguien ha hablado. Si podéis, por favor, silenciaros todos. Solo cuando necesitéis hablar la mano. Después se lo tiene- Lo puedes hacer. Después es que se acababa de unir vale. y no había Bueno, entendemos que las personas pues, sin acceso a los moduladores no han visto muchos cambios en su tratamiento. Pero ¿cómo ha cambiado el paradigma del tratamiento de la fibrosis quística desde la llegada de los moduladores? Bueno, un poco con la línea que decía Eva, ¿no? Y esto ha cambiado a los pacientes, evidenmente, que tienen implicación, porque, como ha dicho ella, estamos corrigiendo la enfermedad, ¿no? Entonces pasamos a ser unos pacientes pues, que tendrán bronquiectasias. Los pediátricos que ya están tratados... Igual ni eso. Claro, igual ni eso, ¿no? Igual tenemos que preocuparnos de otras cosas, o sea, acabo de 40 años de tomar castrillo, de qué pasa, ¿no? Y qué aparece, pero bueno, el momento que vivimos y yo creo que es muy bueno, porque estás corrigiendo la enfermedad. Evidentemente yo siempre les digo a los pacientes, siempre les decía, tenéis que hacer todo lo mejor posible para llegar lo mejor posible a lo que venga. Lo que es terapia génica, que siempre parece que tiene que llegar, pero Nunca llega. Y de repente pues, igual tenemos los moduladores, ¿no? Y evidentemente no hay que para cambiar la vida. Yo creo que también nos permite relajarnos un poco, sobre todo a los pacientes, ¿no? de carga de trabajo, por el que podremos empezar, ¿no? a quitar algunos tratamientos que consumen mucho tiempo, muchos recursos al paciente, y esto cambia la vida. ¿No? ¿Para qué no les va a cambiar a todos?
Porque o no por igual. o no por igual, ¿no? Entonces ahí siempre me queda un poco, ¿no? Y el que no tiene ahora mismo un tratamiento modulador, ¿qué pasa, no? Que seguimos un poco con los tratamientos de siempre, ¿no? Pero bueno, hay cosas en camino. Yo creo que los moduladores siempre han abierto una brecha, ya ha cambiado. Vamos a tener más pacientes adultos, o sea, ya es una enfermedad de adultos. Empieza en pediatría, pero ya es una enfermedad. Yo creo que nosotros ya casi, no complicamos, Juan, pero casi los pacientes, y ha sido casi sin darnos cuenta, ¿no? Y con todo lo que espero que venga a cambiar, y espero que cambie para todos, ¿no? Está un poco, ¿no?, como en la CFF, ¿no? Al final que haya para todos, ¿no? Que Sí. todos puedan tener acceso. No dejar a nadie atrás. Esa es la idea. Pasamos con Katie Ruiz, que es fisioterapeuta diplomada desde 1999, con una actividad profesional en los campos de suelo pélvico y fibrosis quística principalmente. Lleva trabajando con el grupo respirario desde 2001, casi nada. En 2006 se formó con el fisioterapeuta Jean Chevalier en la técnica del drenaje autógeno, que se implantó en Baleares de forma pionera y que a día de hoy se ha extendido su empleo a todo el Estado español. Ahora mismo vamos a hablar de forma egoísta porque está en nuestro grupo. Creemos que es la fisioterapeuta que más sabe de drenaje autógeno en España y la única persona acreditada oficialmente para formar a otros profesionales en dicha técnica. Ketty, ya hemos hecho una cápsula informativa recientemente contigo en la que nos explicabas la importancia de seguir haciendo fisioterapia aunque las personas con FQ que toman Castrio tengan menos mucosidad. Vamos a insistir, porque hay gente que vemos que sigue lo que ha dicho, se han relajado tanto que al final se están olvidando de hacer fisio. ¿Podrías decirnos por qué consideras que hay que seguir haciendo fisio tanto las personas sin acceso a los modulares como las que sí tienen acceso? Cuando yo empecé, me sorprendía mucho la diferencia de recursos que tenían los pacientes de bronquiectasia frente a los que tenían fibrosis quística, cuando realmente la patología a nivel pulmonar se parecía bastante. Y es cierto que en fibrosis quística tenían acceso a nebulizadores de última generación, tenían muchísimas más consultas con los especialistas, tenían acceso a fisioterapia pautada semanal, y sin embargo los de bronquiectasias estaban como más abandonados. Y a mí me sorprendía eso, ¿no? En el fondo, con los adultos de fibrosis quística, a veces decimos pues, qué suerte tener fibrosis quística, ¿no? Para según qué cosas. Entonces, no, pero respecto a los de bronquiectasias, realmente estáis mucho más acogidos, mucho más atendidos, ¿no? Pero la bronquiectasia sigue estando allí. Y la bronquiectasia, que es esa dilatación que te ha dicho Eva, del bronquio, lo que genera es una dificultad enorme de ser vaciada. Porque como la pared empieza a estar como muy débil, ¿no? Cuando queremos que el flujo aéreo sea el que vaya a subir un moco, esa pared se mueve en exceso y no conseguimos que el moco se mueva a ese nivel. Con lo cual, la bronquiectasia, las que ya se han generado, van a seguir ahí. Que eso es un poco lo que decíamos en la cápsula informativa. O sea, es verdad que la cantidad de moco ha disminuido una barbaridad, es verdad que el color del moco ha cambiado, que no lo pueden imaginar. Es verdad que hacen una actividad física, la Joan, que antes no podían y ahora la hacen súper a gusto, pero el deterioro pulmonar sigue estando allí, porque si no, el F1, o sea, la espirometría, había dado un cambio súper drástico en la misma línea que la mejoría que ellos encuentran, ¿no? Entonces, lo que se ha deteriorado está ahí y eso hay que seguir cuidándolo. Jean Chevalier tiene una frase muy bonita que es que el tórax tiene que ser digno de recibir a los nuevos pulmones. O sea, nosotros tenemos que cuidar el cuerpo para que en el momento en el que llegue algo, lo dice Alex, ¿no? Lo que tenga que llegar, que estemos en las mejores condiciones posibles. Entonces ellos siguen teniendo moco, se siguen constipando y siguen sobreinfectando, siguen teniendo bronquiectasias y todo eso está ahí y hay que seguir cuidando. El drenaje autógeno sirve para intentar, lo hablamos con ella, que antiguamente, como tenían las vías medias y altas con moco, era difícil llegar a las periféricas, incluso con el drenaje autógeno. Ahora que están liberadas por el Castrio, quizás sea más fácil llegar e intentar limpiar ese moco acumulado durante tantos años, ¿no? Sí, eso lo vemos en las espirometrías, que los valores de la vía aérea más periférica sigue estando muy afectada en ellos. Entonces, cuesta mucho y la idea es seguir cuidándose. O sea,
Sí, sí. Perfecto, pues vamos con Joan Llovera, que es educador físico, no preparador físico, educador físico del Grupo Respiralia desde 2018, especializado en la prescripción de ejercicio físico para la salud, sobre todo en grupos de personas relacionadas con la discapacidad, con oncología y con edades avanzadas. Considera que el ejercicio físico actúa como un fármaco y que, por tanto, es necesario prescribir las dosis adecuadas para cada individuo y cada contexto para conseguir todo el potencial de mejora. Joan, antes de la llegada de los moduladores, creo que ya constataste con alguna persona con fibrosis quística de nuestra asociación que los entrenos de fuerza podían ayudar a las personas con fibrosis quística a mejorar su capacidad pulmonar. ¿Qué puedes decirnos de esto? ¿Antes de la toma de castrio o después? Antes. Que tenemos un caso que la única diferencia en esos meses antes de tomar castrio fue que se incorporó a tu servicio y mejoró. Y estamos hablando de una persona de una edad avanzada, no infantil, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención. En este caso nos tenemos que imaginar, tenemos que salir un poquito de la capacidad cardiorrespiratoria y imaginarnos la musculatura como el motor de ese cuerpo, ¿no? Al final, ante la misma capacidad pulmonar, tener una musculatura más eficiente va a hacer que a la larga estés necesitando mucha menos energía para crear el mismo movimiento. No sé si me estoy explicando. Sí, perfecto. Que para subir unas escaleras necesitamos X energía, pues entrenando la fuerza vamos a necesitar X menos un porcentaje, ¿no? Y esto, alargándolo en el tiempo, nos mejora mucho también la parte de tolerancia al esfuerzo. Luego podemos salir un poco de lo que es el entrenamiento de fuerza como tal y imaginarnos el entrenamiento con todas las herramientas, ya sean de movilidad, de mejorar la respiración, de mejorar la tolerancia al esfuerzo. Es decir, que ya no solo es el entrenamiento de fuerza y las mejoras que nos da ese trabajo con cargas altas, peso libre, sino también toda la parte de mejorar posturas, mejorar toda la parte de la capacidad torácica, como ha dicho Ketty, trabajar toda la estructura, que al final también nos va a dar mucho potencial a largo plazo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Mi trabajo aquí ya ha terminado. Tenéis a unos grandes profesionales aquí y es el momento de pedir esas dudas que podáis tener a cualquier nivel, bronquiectasias, investigación, pediatría, castrio, no castrio, Ketty, fisioterapia, ejercicio físico, incluso... Dime. Trasplante, por favor, que tenemos aquí nuestra especialista en Valencia, que muchas personas de aquí se van a Valencia y se ponen en manos de la doctora Solé y ahí tenemos un campo también interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta ya, online o presencial? Adelante, Alba. Hola, ¿qué tal? Bueno, vale, hola al resto. Muchísimas gracias por estar aquí porque es un lujo para todos y gracias a la asociación por haberlo conseguido. Y yo quería plantear el problema que ahora se tiene muy en cuenta, que es el tema de las bacterias multiresistentes y el acceso a nuevos antibióticos, que no hay antibióticos para poder cubrir a estos gérmenes que están llegando y que ya están aquí y que la mayoría de nosotros hemos pasado, tenemos. Y quería saber que, aparte de los pagos, si se plantean nuevos antibióticos o nuevas terapias, cómo está la situación en este momento. Dale, Eva. Mira, este problema de la resistencia a los antibióticos no es solo un problema de fibrosis quística, es un problema mundial. Es una de las mayores prioridades de la Organización Mundial de la Sanidad, porque mata pacientes con fibrosis quística, mata pacientes con neumonías. Se estima que haya no sé cuántos millones de muertos para el 2050 si no hacemos algo para reducir este problema. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Se puede hacer con prevención. Se puede prevenir la aparición de infecciones nuevas. Se puede hacer intentando usar mejor los antibióticos que ya tenemos, de forma más apropiada. Cuando realmente toca, no cuando, por ejemplo, hay un constipado, cuando hay un virus, porque los virus no responden a los antibióticos.
sabiendo manejar de forma apropiada, por ejemplo, los antibióticos cuando en infección crónica, que no es lo mismo que la infección aguda, haciendo investigación. Haciendo investigación, me imagino que todos estáis pensando, buscamos nuevos antibióticos, ¿sí? No es solo eso. El antibiótico es un recurso a corto, medio plazo, porque los microbios son como nosotros, queremos vivir, queremos sobrevivir, y en algún momento de tanto probar el antibiótico, generarán algún mecanismo para hacerse resistente, sobrevivir. Entonces, yo siempre digo, los antibióticos son maravillosos, pero a largo plazo se nos van a acabar la penicilina, la quinolona, el amplio espectro y el que venga en el futuro. Entonces son un recurso muy importante que hay que saber usar en el momento y también pensando en el futuro. Entonces la investigación, siempre hay en marcha investigación para nuevos antibióticos a varios niveles, pero también hay mucha investigación hoy en día y hay muchos recursos que se están usando a nivel europeo y no solo, para buscar alternativas. Alternativas para tratar las infecciones con tratamiento no antibióticos, que por ejemplo puede ser ayudar a nuestro propio sistema inmunitario a defendernos de una bacteria. ¿Vale? Al final una infección siempre es el resultado de la interacción entre una bacteria y mi sistema inmunitario. La bacteria quiere vivir dentro mío, el sistema inmunitario la quiere matar, la quiere expulsar o quiere aprender a convivir con ella. Entonces hay muchos estudios para intentar fortalecer nuestro sistema inmunitario. Te hago más fuerte para que tú sola te defiendas contra la coagulación. ¿Vale? También hay formas de dar, por ejemplo, hay mucha investigación de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce, que van a la sangre, que reconocen las bacterias como los enemigos, los atacan, ayudan a que se eliminen. ¿Vale? Si nosotros damos al sujeto anticuerpos específicos para la Cromobacter, para la Pseudomonas, para el Marsa, no sé qué, será más fácil que nuestro sistema inmunitario acabe con ello, que haya un equilibrio mejor. ¿Vale? O hay los fagos, que también son virus, lo que hacen es matar unas bacterias. Entonces hay mucha investigación alternativa. Siempre se están buscando nuevos antibióticos, pero en alternativa hay muchas ramas en cuanto a investigación para buscar alternativas. Y también se puede pensar, por ejemplo, habéis escuchado hablar de biofilm. ¿Qué es el biofilm? Las bacterias, para vivir dentro de nuestros bronquios, se hacen un castillo. Se hizo aquí, pero creo que... Buscan una protección para que el antibiótico no entre, entonces se hace esta capa de biofilm. Entonces también se está investigando cómo romper este biofilm, ¿no? Como en las películas con los castillos, ¿no? Que intentaban romper los castillos para que pudieran entrar, ¿no? Y conquistar una ciudad, lo mismo, ¿vale? Hay mucha cosa en este momento. La investigación tarda un tiempo y de hecho sí, hay mucho dinero para investigar esto, pero yo creo que lo más importante de forma inmediata es aprender a hacer prevención y sobre todo a manejar lo que ya tenemos, los antibióticos que ya tenemos. Porque si me quemo los cartuchos, por ejemplo, demasiado pronto, entonces ese antibiótico lo pierdo. Entonces es muy importante hacer todo lo posible para no tener la infección, para no necesitar el antibiótico a largo plazo, y ahí volvemos al tema de la fisioterapia y del deporte, que cuanto más moco saco, menos carga bacteriana tengo, cuanto mejor estilo de vida tengo, menos inflamación y menos necesidad de fármaco. Todo lo que ayude a no necesitar los antibióticos o usar mejor los que tenemos, nos va a ayudar. ¿Frutos médicas? La investigación... No, fisioterapeutas también. No sé si hay algún nutricionista. También ensayo con galio y con cosas así inhaladas, pero eso, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eva, lo ha dicho fenomenal, y es el uso racional de los antibióticos y la prevención, esas serían las máximas. Pero que sí que siempre va a haber cosas, porque además es un problema, como ya he dicho, mundial. Y no solo las superbacterias, sino que también estamos ahora con los hongos, y estos hongos
por el mal uso que estamos haciendo de los antifúngicos y que también se están utilizando en la agricultura, en la ganadería. Todo esto está generando cepas de hongos que son resistentes y que ya los nuevos antifúngicos que están saliendo ya están, o sea, haciéndose resistentes a ellos. O sea, que es que o nos mentalizamos y tratamos cuando toca, o realmente nos cargamos el planeta, pero es que estamos empezando por la agricultura. O sea, la cantidad de pesticidas que se tiran y de antifúngicos, o en los, no sé, en los criaderos, no sé si me estoy metiendo en un jardín, pero en los criaderos de peces, o sea, en los que nos comemos y tal, ahí, como están tan hacinados, tiran un montón de antifúngicos, esos antifúngicos van al medio, van a nosotros, ¿sabes? Y realmente es un problema, pero un problema global, como ya he dicho, global. Hay muchísima inversión, saldrán más porque hay mucha apuesta, pero sobre todo prevención y uso racional. Yo a mis pacientes les digo, mira, en un esputo que tiras tú, cuando haces una buena fisioterapia, matas más colonias y las tiras de tu cuerpo que con una dosis de antibiótico. Y fíjate si es fácil. Y esa es una máxima que tienen que hacer nuestros pacientes. Cuando habláis de uso racional, claro, yo entiendo que los pacientes, es verdad que en España todos tenemos nuestro botiquín y somos muy propensos, ¿no?, a decir, pues tengo dolor de garganta, me tomo el antibiótico porque sé que es, ¿no? Total. Sí, lo sé, pero veo que tampoco echáis balones fuera, que la parte médica, quizá por lo que has dicho tú, que a lo mejor con un resfriado, con un virus, también se da un antibiótico. Estamos hablando que, sobre todo en la atención primaria, entiendo, ¿no?, que se producen este tipo de usos que no tocan. Bueno, En todo. Pero el 80% de todas las prescripciones de antibióticos que se hacen en el mundo salen de atención primaria. Pero claro, el problema que el médico de atención primaria puede tener es mucho menos grave o menos inmediato de nosotros como especialistas cuando vemos a un paciente con un problema crónico avanzado. Pero realmente el problema empieza allí. Pero entonces me voy a al problema de fibrosis quística, porque aquí tenemos familias con niños y niñas pequeños que van a su pediatra para cosas menores y se ha visto que a veces recomiendan, o recetan, mejor dicho, un antibiótico, por ejemplo, ¿no? Y nosotros siempre les decimos, oye, que os receten lo que quieran, pero primero lo consultáis con Joao Figuerola. Porque a veces dicen, no, no tienes que tomarlo, claro. Este es un problema, digamos, del sistema, ¿no? Evidentemente, un pediatra de atención primaria no puede saber de todo, y menos con la experiencia que tiene Joan no puede saber lo mismo, lógicamente, ¿no? Pero quizás es un problema del sistema, ¿no? Porque ahí veo... bueno. En general, a ver, yo diría que los pediatras de atención primaria hoy en día están muy preparados y muy concienciados con el problema. Y de hecho, yo creo que hoy en día ocurre que no prescriben algún antibiótico que claramente deberían de prescribir. Y creo que estamos pasando un poco al otro extremo. O sea, por precaución, que no Sí. lo prescriben por precaución. Yo lo que entiendo es que la medicina es muy compleja. La decisión de prescribir algo pues depende no solo de lo que tú ves, sino a veces de lo que no ves también. O sea, si yo pudiera saber exactamente cómo está de preparado esta persona para vencer este tipo de infección, pues me podría ahorrar muchos problemas, pero esto no sabemos cómo están sus defensas en un momento dado, Entonces, claro, cuando tú has visto un enfermo y lo has seguido durante años, pues a veces tú sabes, dices, bueno, yo con esta persona puedo aguantar, porque sé que probablemente es un cuadro viral y lo mejora. Pero bueno, si es un FQ y empeora algo, pues tienes que prescribir un antibiótico. A lo mejor es el virus que lo está empeorando, pero igual hay una sobreinfección bacteriana. Y de hecho, la gran mayoría de las veces no es tan simple como es una infección, una gripe, ¿no? Pero es una gripe y es un neumococo. Es una gripe y hay una pseudomonas. Quiero decir que no es sencillo y la labor del médico es complicada y difícil.
Y lo que sería importante es que no se vulgarizara, ¿no? O sea, tengo dolor de garganta y esto es tal, tengo dolor de cabeza y esto es tal, ¿no? Yo siempre digo que médico puede ser muy fácil, ¿no? Si tienes dolor de barriga, la radio te lo dice, barriguín. Dolor de barriga. ¿Tienes dolor de cabeza? Cabecín. Será dolor de cabeza. Tan sencillo como eso, ¿no? Pues yo creo que no tendríamos que caer en eso, ¿no? Es muy complicado, es muy difícil, hay que reflexionar, siempre estás en la duda permanente, o sea, nunca estás seguro. No tienes una hada madrina que te dice, Joan, lo has hecho muy bien, ¿no? Siempre, ¿no? Tú prescribes y dices, pero no estoy seguro si tendría que haber asociado otro antibiótico o no haberlo prescrito, o sea que siempre navegamos en la duda permanente y esto no es fácil. Sí, la certeza, desde luego, es una maestría también y los pacientes te pueden pillar por donde sea. O sea, quiero decir que no sospechas una infección y la tienes. Pero la máxima en nosotros que manejamos muchos antibióticos y de forma continua por la patología que vemos es atiende al último cultivo que has tenido, ¿vale? Mira, y sobre ese cultivo, si puedes tratar con una cefalosporina, no te vayas a un carbapenem y no te vayas a uno de más amplio espectro, porque muchas veces, y no en los que ya solera y tal, sino cuando entran gente profesionales más jóvenes con menos experiencia, pues a lo mejor dicen, uy, es un paciente grave, es una fibrosis quística, es un trasplantado, pues no quiero que se me escape nada, ¿no? Y entonces te vas al de más alto, más amplio espectro, cuando en realidad con uno más inferior podías... Eso es lo del uso racional del antibiótico también en el área del hospital. De hecho, en algunos hospitales existe, en el nuestro, existe una cosa que se llama el PROA, que es los antibióticos de más amplio espectro, los más nuevos y los más caros, están centralizados y controlados. Tú haces la prescripción, que solo podemos determinados profesionales en el hospital, pero encima esa prescripción te la valora un servicio de farmacia, de microbiología y tal, para que sea un uso racional y que no nos carguemos las nuevas moléculas en nada. Bueno, vamos a dar paso, si no os importa. Espera, que va a decir una... Perdón. Añadir una cosa para explicar, porque lo que él decía es sencillo. Es verdad que a veces se dan incluso menos. Hay que decir que en niños normalmente sanos, el 70-80% de las infecciones son víricas o más y no necesitan antibiótico. Pero no tiene nada que ver con un niño con fibrosis quística, donde sabemos que el porcentaje de paciente con una infección bacteriana es mucho más alta. Por lo cual tú puedes tener una gripe, pero si de base tienes un aureus crónico, se dispara todo. Entonces, tiene nada que ver lo que es el niño sano en una consulta de pediatría, por eso en FQ es mucho más complicado, se necesita un médico, no puedes ir a ciegas, simplemente para explicarlo. Vamos a dar paso, si nos importa. Sí, perdón. También, aparte del uso responsable, porque los médicos que ya son responsables, el que es súper importante es el uso responsable de la sociedad. Que empiezo a tomar un antibiótico, como me encuentro bien, lo dejo. O empiezo a tomar un antibiótico y se me ha olvidado. De estómago, me he olvidado. Y, o sea, ese cambio es muy, muy importante. También me he encontrado gente, no, llevo 3 meses, por un momento bueno, lo seguí tomando 3 meses. ¿Cómo? Solo una cosa, si salimos de la fibrosis quística, esto lo vemos en las consultas, claro. El médico de cabecera que tiene 5 minutos por paciente. El paciente que tiene un catarro, es que ha ido al médico 5 veces, porque no se me quita la tos. Al final, se lo quitan encima poniéndole un antibiótico, o le va bien, o no va bien, porque ya no puede más con el paciente. O termina la consulta de neumología, que tú lo ves en abril, ha pasado 2 o 3 meses y ya está curado. Ya viene y no tiene tos. Al final, bueno, pues son procesos víricos, que a veces perduran en el tiempo, cambian de temperatura y a veces es la misma presión del paciente, porque si no me le da el médico, o sea, si voy al médico y esta paciente no me pone antibiótico, es que no me ha hecho nada. O sea, el médico de atención primaria no me ha hecho nada. Claro, al final es de esta presión que hay que ayudar. Es como si alguien me está diciendo que lo estás haciendo mal. Y ahora pues te pongo antibiótico. Y eso yo creo que es un problema, ¿no? Y esto es fuera de la fibrosis quística. Por otra parte, el uso racional, como ha dicho Amparo, ¿no? Los equipos PROA que tenemos en los hospitales,
sobre todo cuando tú pautas cosas, pues tengo un paciente ingresado, tengo infección de orina y creo que tengo que ponerle esto. Como no sea adecuado, no te preocupes que alguien te llamará y te dirá, es que has puesto este antibiótico, no es adecuado, lo tienes que poner tantos días, y eso es el uso racional. Desde las UCI, los sistemas de intensivos están con todo el programa de resistencia cero. O sea, no estamos hablando de ejecución, estamos hablando de seguridad y de protección a todo el mundo, claro. O sea, se están haciendo cosas que implican mucho trabajo, que implican a muchos profesionales, pero porque sabemos que aquí no tenemos antibióticos. Bueno, si me permitís, vamos a dar paso a uno, porque ya esto se empieza a calentar un poco, ¿vale? Vamos a intentar ir un poquito más, ¿vale? Para que no se nos eche tiempo encima y nos dé tiempo a tocar muchos puntos. Voy a dar paso a Aritz, que tiene la mano levantada. Vamos, si fuese su mano de verdad, estaría cansadísimo. Pasa, Aritz. Sí, Venga, adelante. Sí, la verdad. Hola, ¿me oís? No sé si se me oye. Sí. Sí, hola. Sí, llevo la mano bastante tiempo levantada, se me habría cansado, pero bueno, no os preocupéis. Os quería hacer una pregunta. Habéis dicho que el tema de la fuerza en pacientes con Kaftrio, que es muy importante para la mejora de la salud, y yo os quería hacer una pregunta Y sin en cuanto Kaftrio al tema. también. Sin Kaftrio, sí, o sea, en general, sí me refiero. Pero os quería hacer una pregunta, quitando el trabajo de fuerza, ¿cuál sería a nivel cardiopulmonar el trabajo más efectivo? Ya sea correr, hacer trabajos de HIIT, bici, nadar. Si hay alguno en especial que pensáis que sea mejor que otro o que dé más resultados a la larga, o esa era mi pregunta. Bueno, te toca. Sí, sin ninguna duda. Bueno, yo aquí siempre intento diferenciar dos cositas, ¿no? Lo que nos dice la ciencia que es lo más efectivo, en este caso sería el intervalico de alta intensidad, y la otra, el que va a funcionar mejor, que será el que te consiga adherir durante más tiempo, ¿vale? En eso yo hago bastante hincapié en que si teóricamente el que mejor valorado está sería el HIIT, pero si no te gusta o si la disnea que te va a crear es tan elevada que no vas a poder mantenerlo en el tiempo, a lo mejor te conviene encontrar otra forma de entrenamiento cardiovascular que te dé un poco más de placer, ¿no? Si nos basamos en evidencia científica, entrenamiento intervalico de alta intensidad. Pero, como siempre digo, si no lo vas a poder mantener en el tiempo, usa el que más te guste. Ir en bici, correr, salir a patinar, el que sea, el que consiga que lo cojas como un hábito. Ese será el mejor. Si consigues que el entrenamiento intervalico de alta intensidad convertirlo en un hábito, eso será espectacular. Vale. ¿Tenéis más preguntas? Perfecto, pues muchas gracias. Carlota, Yolanda y Venga, Dani. Igual. Va, Yolanda, por ejemplo. Buenas tardes, gracias por venir. Y bueno, yo ahora hace 2 años que estoy con el Kaftrio y bueno, me gustaría saber a día de hoy, ya ha pasado un tiempito y más tiempo va a pasar, a nivel de efectos secundarios, ¿qué es lo que os estáis encontrando y cómo se están pudiendo gestionar efectos? A nivel pediátrico. En pediatría no encontramos demasiados efectos. En algún caso hemos visto como algún fallo en el movimiento celular, pero que luego hemos bajado dosis, entonces parece que se ha solventado. Y no hemos visto aumento de transaminasas, en pediatría, en nuestro servicio no lo hemos visto, no hemos tenido que retirar ninguno. La verdad, a nivel de fracaso escolar, referido a qué? a la disminución de rendimiento escolar. ¿De concentración o de...? Bueno, es un poco global, ¿no? No sabemos exactamente cuál es el problema, falta de memoria, lo que más comentaba, pero bajamos dosis. Esta es otra cosa, ¿no? La dosis, bueno, la dosis recomendada es la que es, porque se han hecho estudios con esta dosis, pero a lo mejor con la mitad de la dosis en algunas personas puede funcionar.
con ese tiempo, pues supongo que iremos aplicando con dosis menores, que igual serán igual de efectivas y por ello ganaremos de menores efectos secundarios. Pero en pediatría ya tenemos nuestra experiencia. A lo mejor en otros centros que controlan muchos más, pues han visto más efectos secundarios. ¿En adultos? Sí. Nosotros, con respecto a las dosis, y el problema que tenemos es que yo creo que parte de estos efectos secundarios que vemos a veces es porque vamos pasados, pero no tenemos forma de monitorizar los niveles del fármaco, y eso es una pena, porque tú estás dando la misma dosis a una persona de 50 kilos que a una de 80, y eso con cualquier otro fármaco pues no ocurre, y aquí pues, nos encontramos con efectos secundarios. Nosotros sí que hemos encontrado, sobre todo al principio, luego nos repite los problemas hepáticos, aumenta un poquito de bilirrubina, solo hemos tenido que retirar por problema hepático un paciente. Y después lo que sí que el insomnio, el estado de excitación, eso muchas veces ellos se lo han manejado con los chats, reduciéndose también la medicación, y nosotros lo hemos reducido en algún paciente. Sobre todo hemos tenido 2 casos de pacientes que tenían como una nieta con un déficit de concentración y de atención, así como enturbiados. Entonces en esto reducimos la medicación y el insomnio también. Y después ellos ya hacen lo que quieren, porque hay alguno que se cambia la dosis de la mañana por la tarde y la de la tarde por la mañana, porque lo han visto en los juegos americanos. Nosotros tenemos 100 pacientes en Barcelona, es un centro muy grande. Los problemas más frecuentes son de reacción alérgica, no sé unos cuantos, pero en prácticamente todos, menos un par, hemos podido reintroducir el fármaco a través de la colaboración del servicio de farmacia y de alergia, reintroduciendo a pequeñas dosis, porque farmacia nos proporcionaba el medicamento a un octavo, a un cuarto, y poco a poco con antihistamínico, y poco a poco la gran mayoría han podido reintroducir lentamente. Ese es el problema principal que hemos encontrado. Es un problema a corto plazo, porque luego se ha solucionado. Solo en un par de ellos no hemos podido. También algún problema hepático, una chica no la puedo usar porque las 2 veces que hemos intentado desarrollar hepatitis, importante, y problemas de este tipo, neurocognitivo, alteración del sueño, sensación de sueños raros, alteración de la capacidad de concentración. Hemos tenido un brote psiquiátrico de una chica que ya tenía antecedentes y poca cosa más. En realidad, estamos siempre vigilando, pero más o menos creo que el Foro Europeo también, las 2 cosas que se han comentado, el tipo de efectos secundarios, que son más o menos siempre los mismos, y la necesidad de poder adaptar la dosis en el futuro, porque alguno ya lo ha hecho y con resultado positivo. O sea, cuando había que bajar, ha ido mejor bajarlo, cuando había que subir, ha ido mejor subirlo. Pero estamos pidiendo los datos a Vertex, que probablemente no los tenga, o a través de la EMA, para ver los niveles en sangre, algo que no tenemos. Y hay un grupo francés en París que lo está haciendo de forma protocolizada, probablemente también en Alemania. Porque les dejan. Nosotros, saber desde la sociedad española y todo, hemos pedido que podamos monitorizar niveles y no nos han dicho que sí, que muy interesante. Yo en foros europeos lo he pedido también, muy interesante, pero no. Creo que va a salir una publicación de París en los próximos meses donde se hablará de este tema. Así veremos qué aplica. Hay un caso, Alex lo conoce, que estaba muy bien de respiratorio, empezó a tomar el Kaftrio y debido al le ha perjudicado el aparato digestivo y lo ha tenido que dejar porque empezaba a ir demasiadas veces al baño y perdía peso. Eso no lo he comentado, pero casi todos nuestros pacientes han tenido molestias digestivas al principio, que luego han disminuido solas. A veces ha habido la intervención de nuestro endocrino regular un poco la dosis del creón, pero la gran mayoría han sido efectos leves y pasajeros en el sentido de que han desaparecido. Sí, pero a veces es cierto, algunos te hacen cuadro como una pancreatitis
y te quedas así un poquito y poco a poco lo retiras, lo vas reintroduciendo a poquito y se solventa. Sobre todo los heterocigotos lo hacen más. Es verdad. Los heterocigotos lo suelen hacer más. Y los que eran suficientes pancreáticos también. Claro. Es que este caso es suficiente pancreático, Sí, está muy bien. pero entra dentro de la norma. Sí, digamos que los que son menos graves son los que te hacen más síntomas digestivos. Este caso, como además había perdido peso, y de momento lo tenemos parado, vemos un poco cómo va, ¿no? Que está como la parte digestivo, que a veces se me escapa más, ¿no? Y es algo que a veces lo cuento con los pacientes, y es que en el cáncer no solo es un neumólogo el que tendrá que estar a ver qué pasa, ¿no? Al final, pues como el peso de la enfermedad respiratoria siempre ha sido, o en los últimos años, lo que ha marcado siempre el pronóstico, claro, ahora estamos mejorando o curando de alguna manera el pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás? Desde efectos secundarios, claro, cuando tienes algún problema, ¿no? Estas elevaciones de bilirrubina con enzimas hepáticos normales, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues si no hay síntomas, Sí. no tal, y el digestivo, oye, también está un poco andando, ¿no? Pero bueno, esto es algo que tenemos que ir viendo con el tiempo y con experiencia. A nivel ocular, ¿ha habido algún...? ¿No? Nosotros no. De los 100 y pico que tenemos, ninguno. Todos estamos esperando con terror a ver problemas Sí. oftalmológicos y Pero ya en los ensayos ya lo monitorizábamos y no había nada de nada que el oftalmólogo decía, ¿a qué? ya. Porque toca. O sea, teníamos hígado y ojos. Y los ojos no, y el hígado sí que alguno hemos visto. Y las tecas también, o sea, cuando hacen deporte muy acusado, las tecas se elevan también un poquito. Las enzimas. La creatinina la muscular. Sí. Pero casos, por ejemplo, de edema palpebral o sequedad ocular excesiva, esto lo habéis visto, vosotros que tenéis más pacientes. No, yo no. Yo no, lo he oído de algunos esporádicamente, pero nosotros no hemos tenido. Nadie te lo ha recomendado. Creo que quizá tenías que ver algo, pero no como efecto. Bueno, si me permitís, yo os voy a parar ahora ya un poquito, vamos a tirar. No, espera un segundito. Voy a entrar otra, una y una, porque si no se me van a echar encima los de casa y claro. Voy a poneros varias a la vez, ¿vale? Hay varios que ya preguntan por sus mutaciones concretas. Yo no quiero entrar en mutaciones concretas porque entonces estaríamos fatal. Pero ¿de qué manera se puede saber esos estudios de los que nos has hablado tú, Amparo? Esas 18 mutaciones que entran, ¿se pueden mirar y ver en algún sitio y se pueden saber? O, espera un poquito. O las sin sentido si entran en algún ensayo, ¿no? De los que se estén haciendo en España, o incluso algunas para los trasplantados y los moduladores, como está el tema, ¿vale? Ahí te van un poco todas de mutaciones y de esto. Pero trata de sernos leve para que varios se queden contentos. Vale, pues digo, lo de las 18 mutaciones no hace falta ni mencionarlas porque el ensayo está cerrado y está en fase de extensión, con lo cual que no se preocupen, que cuando estén los resultados van a salir y en breve, porque al laboratorio también le interesa que esto salga cuanto antes. Están incluidas, pues si te miras el registro español, pues de las que tenemos más prevalencia están ahí metidas. A partir de la tercera, por ahí. ¿Vale? No puedo decir no, que sí, ya está. Después, pero es que tampoco me las sé las 10. Sí, no pasa nada, no pasa nada. No, a ver si se podían mirar en algún sitio. No preguntan que nos hagas la lección sino si se pueden consultar. Ensayos clínicos del Vertex, ahí a lo mejor en algunos sí que pone el título y las mutaciones, pero dudo que lo ponga porque yo entré en uno y no las vi. Vale. O sea que... Bueno, que tengamos paciencia, el mensaje sería que tengamos paciencia porque se están analizando muchas y que en breve habrá resultados. Y que vamos, que están saliendo bien y que esto sí que será más o menos rápido. Para trasplantados y mutaciones sin sentido, para ¿qué opciones? Tenemos que esperar el RNA y si algún día la terapia génica con el CRISPR, Cas9 y esto, pues se solventa. Pero desde luego el RNA es el que para las de tipo 1 y las grandes de lección de grupo 7 va a ser lo que va a ser la ayuda. Y para trasplantados, solo en mi criterio, que aquí sí que tenemos bastante experiencia, solo en aquellos que tengan síntomas referentes a la fibrosis quística
y que no se puedan controlar bien. Dícese de pancreatitis, dícese de sinupatía, etcétera. Pero son esos casos, porque tampoco es meter 3 medicaciones más en un paciente que ya lleva mucha medicación y hay muchas interacciones. ¿He sido corta? Sí, muchas gracias, te lo agradezco. Sí, porque yo estoy viendo la hora, a las 8, y entran muchas preguntas y aquí hay mucha inquietud, o sea que tenemos que darle un poco de cañita, que a la 1:30 hay que cerrar. Si nos pudiéramos quedar más tiempo no nos metería prisa. Venga, vamos para allá. ¿Quién? Carlota tenía una pregunta antes. Pero es que mi pregunta iba muy relacionada con la del trasplante, porque yo siempre he tenido una duda con esa Carlota. Sí. Tenía una duda de, pues yo no estoy trasplantada, pero tengo compañeros. Y claro, porque la fibrosis quística realmente son muchos órganos, no solo es el pulmón, siempre se focaliza en el pulmón, pero es que hay gente pues que no tiene solo afectación pulmonar y está trasplantada, ahora está bien del pulmón, pero le da problemas sus otros órganos. Entonces, esos órganos tienen fibrosis quística. Sí. ¿Por qué no se les da el Captrio para que no evolucionen a peor? Por la medicación, claro, era mi pregunta. Claro, es que es eso, o sea, si fuera inocuo, la pondríamos en todos porque realmente tienen fibrosis quística en las otras partes, pero es que realmente hay interacciones, no hay mucha interacción, pero sí te quieres más toxicidad hepática y realmente el beneficio de los que empezaron, que son los americanos, tienen más años de Captrio desde el 2019, nosotros más posterior, ¿no? Entonces ellos ya relación beneficio y tal no lo han encontrado mucho porque mejorabas un poco la hemoglobina glicosilada, un poquito el dolor abdominal, pero un poco la sinupatía bastante. Pero yo, por ejemplo, con sinupatía nunca lo he puesto, ¿sabes? Pero sí que por problemas digestivos, por mala absorción, por esto sí. Pero después, en el 50% de los casos lo retiras, ¿sabes? Porque no lo toleran o por efectos adversos. O sea que... pero entonces, con cuidado. Mejora lo pancreático también, ¿no? Sí. El Captrio. Sí, de hecho, de las principales indicaciones es por la insuficiencia pancreática y por la sinupatía. Vale. Gracias. En el post, pero ya te digo, 50% de retiradas. Meto otra del chat, si me dejáis. Para acabar con el tema de efectos secundarios, ¿puede estar relacionado con el efecto secundario de Captrio, el aumento de gases y el hinchazón abdominal? Sí. Afirmativo te contestan. ¿A quién? A Carmela. Vale, ya lo siento, pero sí. Dani tenía una pregunta. Dani, corazón, ¿quieres preguntar? No, ya se ha resuelto un poco. Vale. Está también relacionada con el Captrio y otras cosas que no son los pulmones. Pero como ya se toca un poco, pues ya está. Marga tiene una pregunta. Sí, bueno, y también está bastante relacionada. ¿Sabes? Hay estudios sobre el efecto del Captrio, sobre la función digestiva y sobre todo sobre la diabetes. Porque en eso estamos como muy perdidos. Es decir, sabemos que mejora muchísimo la capacidad pulmonar o la función pulmonar, pero diabetes. Respuesta variable, te diría. Sí que hay estudios, los que tienen buenos resultados los sacan. Sí. Realmente hay comunicaciones todos los años y hay comunicaciones en los congresos de que la hemoglobina glicosilada mejora, que mejora también la elastasa. O sea, hay una serie de parámetros que sí que te van diciendo que está ayudando y que va bien, pero ensayos como tal, no. Están los ensayos, bueno, sí que están los americanos, tienen el PROMISE, todo esto en vida real que están recogiendo todos estos datos y cada año van sacando datos de vida real, no de ensayos clínicos, sino datos en vida real de los pacientes que están en tratamiento con moduladores y sí que se ve exactamente que va mejorando la insuficiencia pancreática, que va mejorando la diabetes, pero es mucho más lento, la respuesta no es tan espectacular como la que encontramos en pulmón. Pero datos en vida real hay y se publican todos. En algunos casos se desregula bastante, ¿no? La diabetes. ¿Eso es lo cierto? ¿O lo habéis visto vosotros? En mi experiencia, yo no. No, es decir, si se desregula, probablemente sea por otras infecciones. Pero hay que tener claro una cosa, que lo que el paciente puede mejorar a nivel respiratorio mucho más de lo que puede recuperar a nivel pancreático. Si el paciente desarrolla diabetes, es porque las ínsulas pancreáticas están destruidas. Y es como decía antes, si el órgano ya está totalmente destruido, no lo vas a recuperar. Si hay una parte que está media, entonces esa media la recuperas. Entonces depende de cuánto está avanzada
la destrucción del páncreas, pueden recuperar o menos. Por lo cual, nunca vemos la misma mejoría que vemos a nivel pulmonar, a nivel pancreático y de control de la diabetes. ¿De acuerdo? Que luego el estado general mejora porque la malabsorción mejora, porque hacen más deporte, hacen mejor todo. Está claro que el balance general es positivo, pero el nivel de mejoría que vemos a nivel digestivo es mucho menor o menos extenso que a nivel respiratorio. Hay que pensar que una medicación no crea ni pulmón, crea páncreas, ni crea nada, ¿no? Entonces, a nivel pulmonar, no es que de repente las bronquietas se curen, ¿no? O sea, mejora toda la secreción, toda la movilidad de las secreciones, claro. Dice Eva, si partimos de páncreas poco atrófico y que aún los islotes pancreáticos funcionan, probablemente el paciente con caftrio al menos retrase, ¿no?, ese deterioro a nivel concreto del páncreas. Pues si partimos de un paciente, un páncreas completamente atrófico, con una diabetes de larga evolución, no espero demasiado impacto, ¿no? Puede mejorar ciertas cosas, ¿no? Porque mejora la absorción, porque el paciente más y puede haber una cierta desregulación y ahí sí que necesitamos pues también que se ajuste los tratamientos de una forma un poco más dinámica, pero no vamos a revertir, o no espero que revertamos una diabetes en un paciente con una atrofia pancreática avanzada. Charlie. Bueno, sí, mi pregunta va un poco en relación a esto, un poco a la regeneración de los órganos, ¿no? Dentro del ranking de órganos hay unos que son más plásticos, otros que son menos plásticos. Entendemos que el hígado se recupera si no está... Obviamente, si todo está muy dañado, no hay nada que hacer. Pero el pulmón es particularmente puñetero, ¿no? Entiendo que uno espera que si tiene una capacidad pulmonar del 50, digo, pues con el tiempo, es aquello de aquel que ha dejado de fumar hace 20 años, su pulmón, todas sus células han regenerado y ya tiene su pulmón. No llora. Es cultura popular, ¿no? La pregunta es un poco filosófica en ese sentido, es hasta qué punto podemos esperar que un tejido determinado se recupere suficiente como para no llegar a la normalidad, pero casi a la cuasi normalidad. Esto depende de cuán pronto intervenimos. Los órganos quedan afectados con una velocidad diferente. El pulmón se ve afectado mucho más rápidamente, por ejemplo, que otros, ¿no? Por ejemplo, tú tienes el CRT en todas partes, ¿no? Pero evidentemente sabemos que el problema respiratorio y digestivo son los más importantes. Entonces depende, si empiezas muy pronto, el daño estructural, el daño de órgano es menor. Entonces la evolución es mejor. Depende de muchas cosas, ¿no? Una persona que ha tenido un absceso pulmonar, ese trozo de pulmón no lo va a recuperar nunca. Mucho que tú uses Castril. O sea que pero sí que disminuirás toda la inflamación y todo el grosor de la pared bronquial, los mecanismos de defensa parciales de esa zona. Por lo cual sí que te va a ayudar a que no progrese tanto. A frenar la progresión. Vale, vamos a dejar pasar aquí a María y luego damos paso a un par de preguntitas del chat. María, por favor. Sí. ¿Yo? ¿Quién falta? Vale, digo, no sé. Por ahí hay otra mano, ¿no? Ay, perdona. Estabas tú primero. Pasa. Sí, que lo dicen ellos que te ven. Mira. No, bueno, perdón. quería preguntar, no sé si esto a partir de cuando aparecen los efectos secundarios, ¿a partir de qué tiempo? ¿De 15 días, un mes, un año, 2? ¿Cuándo tengo? En mi experiencia, eran muy precoces los efectos secundarios, ¿eh? Igual que el beneficio era en horas o en días, que lo notabas, que hacían la purga y iban mejor. Los efectos secundarios en los primeros controles. Si es alteración hepática, ya te van a marcar en las primeras. Si es un acné, si es un problema digestivo, prácticamente en las 2 primeras semanas lo vas a tener. Es decir, no es... No, semanas. Sí, vale, se ha pasado ya más de un año y en principio no ha habido unos de estos secundarios, no es por contra más tiempo toma... No, pero monitorizamos todos los parámetros para ver que no tenemos ninguna cosa. Y generalmente en los que suele haber un problema es en los que han tenido una hepatopatía o han tenido un problema hepático, esos vigílalos un poquito, porque sí que se han dado casos que o algo así ha habido alguna alteración. La gran mayoría son 1 o 2 semanas. Sí. Un problema alérgico casi inmediato, sin todos los demás, en 1 o 2 semanas se ven. Venga, María. Sí,
Bueno, yo un poco a raíz de lo que ya han dicho de los efectos secundarios y la pregunta que ha hecho mi madre sobre el castrio y la relación con la diabetes, simplemente quería hacer un poco mi aportación, porque la pregunta ya la ha hecho ella. Y en mi caso es que, bueno, yo apenas empecé a tomar castrio, noté, bueno, mejoré muchos aspectos, o sea, noté los beneficios prácticamente a las 2 horas. Pero sí que es verdad que desde entonces empecé a tener bajadas de azúcar muy fuertes y al final, como trabajando con el endocrino, hemos llegado a la conclusión de que a lo mejor necesito de la mitad, estamos todavía ahí, pero la mitad de insulina de la que me estaba poniendo. Entonces, para mí sí que ha sido algo muy relevante. Es que hay otros factores, porque ahí, por ejemplo, a lo mejor tú tenías una infección crónica con exacerbaciones y todos son factores estresantes de tu organismo y una inflamación que hace que tus requerimientos de insulina fueran mayores. Al controlarse toda esa inflamación y infección hace que tus requerimientos de insulina sean más bajos, ¿sabes? Bueno, pues yo por un lado era eso, es de lo que más lo he notado. Y hoy en día diría que para mí es más trabajo la parte de la diabetes que la de, o sea, para mí el trabajo duro, digo, para mí hoy en día es la diabetes. Yo pues sigo yendo a fisio, estoy entrenando, me cuido todo lo que puedo, pero para mí lo complicado ahora mismo, lo que se me está complicando es el tema de la diabetes. Y aparte de eso quería decir también, bueno, que no sé si atribuirlo, hemos hablado a veces con Palau, al estado anímico, o sea, no sé si mi estado anímico a veces atribuirlo a la toma del castrio, porque sí que es verdad que tengo episodios como de ansiedad, que no sé si viene por el tema de la diabetes, el miedo a tener bajadas de azúcar, se me está haciendo ahí pero sí que me noto pues con un estado anímico, yo siempre he sido muy alegre y me noto como pues más susceptible, más con más miedo, bueno, me afecta. Ahí es complicado, parece como un mix, ahí es un poco... Pueden ser todas las opciones que has dicho tú, Voy en buen camino. Sí, pero mira, cuando tengamos la monitorización de niveles, ahí podremos saber, ahí podremos saber realmente si vais pasados o no vais pasados. Vamos a una pregunta muy práctica que nos hace Lucía. A raíz del castrio, como ya no se produce tanto moco, para realizar un cultivo, pues, ¿qué carajo hacemos? O sea, a los niños les hacen un aspirado nasofaringeo. ¿Se ha contemplado la opción de coger muestra solamente a través de la faringe con un palito, como se hace en otras comunidades autónomas? ¿Qué planteamiento hacéis de recogida de muestra? ¿Vale? Pues sí, todos los estudios ahora se hacen con frotis y el problema es que no sabemos cuántos son de fiar. Entonces, en Barcelona haremos un estudio donde vamos a comparar la fiabilidad del escudo inducido. Inducido es solución salina, nebulizada, y provocas la expectoración, el frotis y el lavado broncoalveolar que se hace con broncospina, para poder responder a esta pregunta. Sí. Es difícil, porque... La pregunta, y a nivel de fisio, ahora que están tan limpios, os cuesta igual, ¿no? O sea, no sois capaces de sacarles, ¿o sí? No, sí. Y siempre para este punto. Hablar claro al micro, ¿vale? No, pues eso es importante, ¿no? Porque a nivel de la pregunta que ha hecho, a lo mejor no tienen acceso a fisioterapeutas. Como aquí en Valers, que es una comunidad pequeña, que tenemos cercanía, porque hay otras comunidades que no es tan fácil ir al fisioterapeuta, o sea, que especializado, digo, ¿eh? Entonces, no sé si este sería un problema de que el fisioterapeuta del hospital sí podía hacer el trabajo que se puede hacer aquí para sacar ese moco más difícil, ¿no? A nivel de que toma acá. Ya, yo creo que vosotros sí que lo haréis así, ¿no? Que tenéis, o sea, tenéis más facilidad para la fisioterapia y... Sí, de hecho, a veces si el paciente ha ido y tal, o ayer fui a fisio... Claro, nosotros sí. He conseguido. Claro. Y a veces da tontería. Para hacer la espiro, sí, y en el obras en la espiro... Y yo saco para el siguiente. Y a veces ya... Giuseppe estaba Pero al contento. final eso, estamos diciendo que es hacer fisio. Sí. O sea, no es nada diferente, ¿no? Que hace gracia, no. Si me ha salido uno, claro, pues el maníaco este va... Bueno, como no queremos dejar a nadie atrás, vamos a traer otra pregunta que nos hace Ana Pérez, que pide un poquito, Amparo, que nos expliques un poquito mejor esto de la investigación con el RNA
¿vale? Para los pacientes que no tienen acceso a Kaftrio, ¿qué es lo que va a ser? ¿En qué consiste un poco? Explícanos un poquito mejor esto de la investigación a través de RNA, por favor. Sí. Nada, es muy sencillo, es con unas nanopartículas que son informaciones lipídicas, que te dan un aerosol que va cargado con ARN mensajeros. Es decir, que ya toda la información, porque tú sintetizas las proteínas de acuerdo con tu dotación que tienes en tu núcleo, tu ADN, a partir de ahí pasas la información, el ARN mensajero es el que hace las proteínas y en el caso de la fibrosis quística la proteína, la CFTR, se sube arriba y ya está. En el caso con la terapia, el ensayo clínico que vamos a hacer ya con ARN mensajero, tiene ya la codificación correcta, bypaseando la información que hay en el núcleo, ¿vale? Tiene la información correcta para que los ribosomas sinteticen bien la proteína y se vaya a hacer su función. O sea que aunque tienes el defecto genético en el núcleo y continuarás teniendo el defecto genético en tu célula, pues tú tendrás una síntesis normal de proteína. ¿Qué problema tiene esto? El problema que va a tener esto, que son problemillas que se irán solventando, es primero que es inhalado, con lo cual tienes una vía aérea llena de moco, la vas a tener que limpiar y la vas a tener que preparar para que luego al inhalar llegue. Insistimos que es muy importante hacer la fisioterapia, entre paréntesis. Pero es que además de eso, como es un tratamiento, digamos, provisional, porque realmente no te está modificando para nada el genoma, pues entonces, ¿qué pasa? Que va a tener que tener repeticiones del tratamiento, porque con el turnover, cuando las células se vayan muriendo, ya no se va toda la información y ya está. O sea que es un tratamiento que sí se ha demostrado en fases experimentales con animales y con organoides que va todo y que va a ir viendo bien, pero claro, va a ser un tratamiento pues que vas a tener que repetir. ¿Cada cuánto? Aún no lo sabemos. ¿Con qué dosis? Estamos en ello, pero es el primer paso antes, porque desde luego todo lo que es modificación del genoma está teniendo pegas porque no llega a las membranas, a las células basales, que son las pluripotenciales, que son las que si esas las corrigen, estaría todo corregido. O sea, que la parte que tenemos es con el ARN, vamos a inhalar digamos, la descodificada, la información, bypaseando lo que tiene la célula que le viene de dotación genética y te va a sintetizar una proteína normal. Muy bien. Pues esto para la gente con bronquiectasias no FQ es como muy esperanzador, ¿no? Como Para tratamiento. las bronquiectasias no FQ. La bronquiectasia no FQ no tiene ese. No, FQ me refiero a los que no están dentro de la fibrosis quística podrán tener acceso a estos tratamientos. Porque no está indicado. Una información, a ver, tú con la fibrosis quística lo que tienes es una información errónea de cómo sintetizar esa proteína. Sí. O se queda por mitad en la célula, o se queda tonta. O se queda tonta arriba y hay que activarla con un potenciador. Es Vale. solo para la fibrosis es que no hay porque te dan codificada la información que deberías de tener tú si no tuvieras, o sea, si tú no tuvieras esas mutaciones, tu SRN lo sintetizarías tú normal y Vale, no te había entendido. Vamos a meter ahora a Marta, que tenía mano levantada. Intento ser rápida. Yo quería preguntar si tenéis experiencia con alguna paciente de fibrosis quística que haya sido madre de manera biológica y si ya se sabe si las pacientes que toman Kaftrio pueden seguirlo manteniendo durante el embarazo. Sí, nosotros tenemos algunas pacientes que quedaron embarazadas, algunas involuntarias y otras voluntarias, y no ha habido ningún problema. Todas continuaron, los niños han salido bien, se les hizo la revisión para ver si tenían algún problema ocular, algún problema digestivo y eso, y pero nosotros tenemos 4, tampoco tenemos, pero sí que la serie americana del registro sí que creo que iban ya por 100 y pico, es que no sé lo que presentaron el año pasado, que era una barbaridad. Hay algún caso de feto FQ con problemas y que dando Kaftrio a la... Qué barbaridad. Bueno, para continuar con el tema del RNA y yo creo que zanjarlo, hay alguien que pregunta, ¿se puede, alguna persona que esté en este colectivo de lo que hemos hablado, hay posibilidades de pedir a los médicos
que les dejen apuntarse al ensayo clínico? No. No. No, así Vale. como en otros ensayos sí que abierto puertas y hemos colaborado, porque colaboramos, en este caso dejan muy poco por dentro, súper estandarizado, con estas mutaciones y tal, ¿no? Vale. Ahí sí que no. Vale, muchas Pero gracias. después sí, las fases abiertas sí, pero ahora como están determinando cómo va a ir las dosis, los problemas que van a haber, es súper, además van a vivir prácticamente en el hospital esos pacientes, los que vayan a, pues súper riguroso. Carmela, perdonad, me vuelvo a colar, lo siento, pero es que si no se van a quedar demasiadas en el tintero aquí. Carmela, yo creo que nos pide la misma información que ya hemos dado, pero vamos a ser pesados, ¿vale? Buenas tardes, quería saber cómo se está manejando el tema de los tratamientos respiratorios en pacientes que están tomando Kaftrio ya hace un tiempo. ¿Es necesario seguir haciéndolos esos tratamientos respiratorios por más que ya no se genere moco en los pulmones? Yo creo que hemos dicho que sí, pero si nos lo quieres repetir, tú, Ketty, ¿nos lo repites ese sí? Así muy breve. La fisioterapia respiratoria no solamente es sacar moco, es redistribuir el aire en las zonas que están más obstruidas, es ayudar a descomprimir un poquito ese edema de mucosa, porque se hace una especie de, como de drenaje linfático a nivel de la mucosa. También sirve para drenar bien las bronquiectasias, que son muy difíciles de drenar. En los cursos que hemos hecho con pacientes teníamos un tubito de plástico que tenía una bronquiectasia. Entonces, cuando nosotros metíamos agua dentro del tubo y tú soplas el agua, en un tubo lineal el agua sale por el otro extremo. Cuando tú soplas el agua dentro de un tubo de plástico que tiene una bronquiectasia, todo el agua se queda en la bronquiectasia. Entonces, moco hay. Y luego lo que hemos visto es que cuando ellos se constipan, ¿no? Se encuentran mucho peor y empiezan a fabricar moco como mucho más que una persona no FQ. Entonces, la fisioterapia hay que seguir haciéndola. Y luego, lo que hemos dicho, o sea... Entiendo que hablaba del tratamiento respiratorio más en global. Sí, pero ensayos clínicos en marcha que nos lo van a decir en breve. Eso, vale. Ahí que están evaluando el papel de la citromicina, el papel del salino, o sea, una serie de cosas en Yo creo Simplify. que habrá que individualizar. Va a depender de cada uno, del estado en que se encuentra, cómo está este pulmón, si estaba muy deteriorado o no estaba casi deteriorado. Vale. Y probablemente en niños podrás retirar o no introducir según qué tipo de medicaciones que introduciríamos. ¿Puedo añadir algo? Sí, poder. Suspender los antibióticos inhalados, pero las infecciones, las que había, siguen habiendo y algunas rebrotan porque los pacientes dejan de tomar el tratamiento. Eso está más que descrito. Que por favor, seguir tomando lo que el médico os prescribe. Muy importante. Charlie. Bueno, y a raíz de lo de los RNAs mensajeros, me he acordado de que Vertex está desarrollando nuevos, bueno, en el pipeline hay nuevas combinaciones. No sé si tenéis alguna información al respecto todavía no están en el mercado, pero igual tenéis algo de información que nos pueda decir si comparado con el Trikafta va mejor, va igual, va peor, tal. Esos resultados podemos darle a nuestra información de lo que estamos trabajando, pero esto es confidencial, no puedo tampoco... No puedo De decir todas nada. formas, el congreso es en junio. Tenemos el congreso europeo en junio, que seguramente es ahí donde nos presentarán los nuevos. Y después el americano en septiembre. Claro. Entonces ahí supongo que saldrá algo, pero de momento no se puede... Estaban ya en fase 3, ¿no? Creo que estaban ahí. No, tenemos pacientes ahí y no va mal, pero yo no puedo hablar de mi experiencia. A ver, Ketty tenía una pregunta. A nivel de fertilidad, ¿estáis viendo mucha diferencia respecto a antes con los chicos con FQ o con esos embarazos no deseados espontáneos? ¿Cómo afectan a los pacientes? No es una cosa que yo, salvo estos embarazos, tampoco hemos preguntado ni hemos analizado nada. Lo dices también por no, en teoría tiene una genesia y que también yo dudo que eso se pueda revertir. A ver, en los hombres no se puede revertir, falta el tubito que lleva los espermatozoides donde tienen que estar. Hombres fuera. En las mujeres, mejorar el estado de salud general
ha favorecido algunos embarazos. Ahí tenemos un par de pacientes que lo intentaban antes y no lo conseguían, con del 30%, han pasado del 30 al 40 y han quedado embarazadas, y hasta 2 veces seguidas. Mejorar el estado general mejora la fertilidad de las mujeres con IPQ. Los hombres no se puede. Pero sí que es cierto que las mujeres sí que algunas de ellas nos dicen, pero tampoco entramos en más porque no es esto, que sí que tienen mucho más flujo, ¿vale? O sea, que tienen más herencias. Mónica, por favor. Bueno, antes es verdad que a nivel de sus calidades de vida y sus acompañamientos hablaban de la antigua y pasada alimentación hipercalórica, y respecto a lo que ha comentado María de la diabetes y un poco con el nuevo paradigma del castrillo, quería preguntaros si hay alguna línea de alimentación recomendada con la toma del castrillo, porque es verdad que cuando te encuentras anecdóticamente uno te dice, desde el castro he engordado 10 kilos, y el otro, uy, tengo que regular la insulina. Entonces, saber si hay alguna pauta que acompaña, pues si se ha empezado a explorar. Y por otro lado, desde lo que ha comentado la doctora Polverinos de esa importancia del sistema inmunológico, si había alguna toma asociada de probióticos o algo que para disminuir los efectos secundarios digestivos acompaña este nuevo paradigma. Empiezo por la primera, si acaso. Entonces, todo el tema de nutrición está cambiando de una forma radical. Y todo esto es de forma personalizada. Pero estamos llegando a un extremo de que empezamos a tener problemas de obesidad. ¿Sí? Empezamos a tener problemas de riesgo cardiovascular. ¿Sí? De aterosclerosis, de alteración de los lípidos y no sé qué. Y entonces empezaremos en breve un estudio europeo multicéntrico de valoración del riesgo cardiovascular, ¿vale? Porque estos pacientes serán casi todos adultos y con un envejecimiento, al menos en este momento, precoz, con mucha tendencia a comer más de lo necesario, lo que están acostumbrados antes del nacimiento, con lo cual la aterosclerosis se disparará y ya lo estamos viendo, ¿vale? Entonces es posible que en el futuro tengamos que adoptar protocolos de ¿cómo se dice? Monitorización, de prevención del riesgo cardiovascular, porque estamos en un impasse. Más adelante esto no será así, porque si lo que hacen ahora con FQ empiezan pronto, este problema no será así, no tendrán esa carga de enfermedad, esa carga de fármacos, esa carga de todo tipo, pero lo que han empezado en edad adulta, ya tienen un daño hecho con edad, digamos, los últimos años, claro, pues pasa de comer por 5 a tener que comer por 1, les cuesta, pasar de día, no, yo me pongo a dieta, complicadísimo. Entonces, el problema es que realmente se tiene que adaptar y tenemos que aprender a monitorizar a estos pacientes por protocolos de riesgo cardiovascular, de obesidad, de síndrome metabólico, y estamos en el proceso de adaptar nuestros protocolos al FQ del adulto. Y a lo mejor eso bajará el miedo que decía María. A lo mejor eso bajará el miedo que decía María. Sí. Mira, nosotros en esto, como ya lo empezamos a ver hace tiempo, empezamos a hacer un estudio, empezamos ya a monitorizar con bioimpedancia el peso de los pacientes para ver la masa magra, grasa, y aparte estamos haciendo un estudio explorando la microbiota intestinal, cómo cambia, y la microbiota respiratoria, y con la dieta mediterránea. O sea, nosotros sí que tenemos una parte que es a nivel multicéntrico en España que esto se está haciendo. Entonces, nuestra teoría, y tenemos muestras de antes de tomar el Captrio, y ahora lo tenemos todo secuenciado con muestras ya de más de un año. O sea, con lo cual aquí vamos a poder sacar una información de qué está pasando en tu intestino, si estás favoreciendo una flora que es más obesógena, ¿sabes? O sea, que estamos ahí en esa línea, y supongo que entre el estudio europeo más el nacional nuestro, pues a lo mejor podemos aportar un poco más de luz. Bueno, vamos a hacer... Vamos a la última. Si te dicen, no, es que tengo cervicia, pero ahora tomas Captrio, no, es que he engordado 15 kilos. Pero hay que pensar en muchas causas. Lo que pasa, María, es que el Captrio tienes que tomar con grasa, pero luego el creón te lo tomas porque tomas grasa, es como, hola,
Pero los nuestros les decimos que una tostada con aceite y jamón o con medio aguacate, que tampoco hace falta que se coman un tocino. Tranquilos. Se bloca, porque yo tomo grasa como me llamo, vamos, y está perfecto, luego ya no, pero al principio sí que es verdad, yo entiendo que se engorde. Bueno, hay que ir terminando. Vamos a la última pregunta. Ha quedado muy claro un poco las investigaciones que hay, ¿vale? Para la gente que no tiene a disposición nada, o sea que muchísimas gracias. Los efectos secundarios de Kaftrio, habéis dejado yo creo que casi todos los temas bastante aclarados, la fisio y la importancia de seguir con los tratamientos, pero se nos ha quedado un pelín cojo, Joan, que no te han dejado ni hablar, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que como es muy importante ahora mismo a todos los niveles, tanto para las personas con fibrosis quística como que toman Kaftrio como para los que no lo toman, el ejercicio físico, pues quiero preguntarte esos. ¿Cuáles dirías que son los pilares del acondicionamiento físico en personas con FQ? No sé si tienes que hacer alguna puntualización con Kaftrio y sin Kaftrio, pero eso, bueno, para que quede claro ya este último apartado. Lo podríamos diferenciar, pero bueno, para ser un poco más rápido, los pilares para mí serían la creación de masa muscular, es decir, entrenamiento de hipertrofia y aumento de fuerza, con fuerza máxima. Si podemos llegar a trabajar con rangos de fuerza máxima sería ideal, obviamente dentro de la progresión de cargas. Una parte muy importante y que muchas veces no se trabaja, que es el ejercicio osteogénico, que es la creación de masa ósea, ya que sabemos que bueno, ahora, sobre todo, que las personas con fibrosis quística llegarán a los 90 años, pues mejor que prevenir esa osteopenia, esa osteoporosis. Y por la otra parte, la limpieza de vías aéreas y mejorar la capacidad cardiovascular. Diría que son los 4 pilares que siempre intentamos meter. Claro, cada una tiene herramientas diferentes. Como hemos dicho, entrenamiento de hipertrofia o tirando a rangos de fuerza máxima por un lado, que esto también es osteogénico. Luego toda la parte osteogénica que podrían ser pues impactos, vibración, también dependiendo un poquito del contexto de cada persona. La parte de limpieza de vías aéreas, pues lo intentamos meter con cardios más suaves, un poco más prolongados, y después la mejora de la capacidad cardiovascular pues con aeróbico intervalico de ATT. Más o menos serían los pilares. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que vamos a dejar ahora que Carlos cierre el taller. Sí. Invitando a la gente que tenga más preguntas, que nos las pasen por email, se las haremos llegar, si os parece bien. Mirar el email, es fundación, de fundación, sin la N. No, el email que han recibido. El email que habéis recibido. Preguntáis ahí, ¿vale? A través de Exacto. que habéis tenido el Zoom. Simplemente agradeceros muchísimo vuestra predisposición a estar aquí delante del público sin haberos preparado las preguntas, porque a veces es más fácil. A ver, vamos a preguntar esto y lo preparáis y habéis estado a cara descubierta, o sea que os agradecemos muchísimo. Gracias por haber venido a todos, a los que os hayáis conectado online, muchas gracias también y nada, esperamos todos que este futuro nos depare muchas cosas buenas, que os quiten trabajo, como ha dicho Joan, que le puedan jubilar, que ya le queda poco y nada, muchísimas gracias.